Yo para ir terminando la sesión del día de hoy, vamos a hablar acerca del glucógeno. En el glucógeno nosotros chicos tenemos dos conceptos, la formación de glucógeno y la degradación del glucógeno. Acuérdense que el glucógeno, chicos, es la reserva de glucosa. Nuestro organismo guarda la glucosa en forma de glucógeno, donde se produce la síntesis del glucógeno. Se produce principalmente en el tejido muscular y en el hígado, en el músculo y en el hígado. Acuérdense ustedes que el glucógeno tiene una estructura ramificada. Lo habíamos visto cuando el glucógeno es un polisacárido que va a tener una estructura no lineal. Es un polisacárido no lineal, sino que va a tener ramitas, ¿no? Como ramas. Entonces, eso es importante para la síntesis del glucógeno. ¿Por qué es importante? Que nosotros vamos a tener que dentro de la formación, aparte de unir las glucosas, yo voy a tener que formar esas ramitas que tiene el glucógeno. Cuando yo tengo la unión lineal de las moléculas de glucosa, yo tengo la unión lineal de las moléculas de glucosa. Esta unión lineal se hace a través de un enlace glucosílico de tipo 1,4. 1,4 alfa glucosílico, ese tipo de enlace. Y cuando yo tengo las ramitas, forman ramitas, estas ramitas que se forman se hacen por un enlace 1,6 alfa glucosílico. Entonces, ¿cómo se inicia la síntesis del glucógeno? Se inicia con la glucosa 6-fosfato. Yo les decía, la glucosa para entrar a la célula, para quedarse en la célula y no salir, siempre tiene que estar fosfatada. Por eso aquí, esta vía empieza con la glucosa 6-fosfato. Es la forma de la glucosa que va a estar retenida dentro de la célula. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, por acción de una fosfoglucosidasa, cambia la posición del fósforo a una glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato, yo la voy a unir o la voy a agregar a una molécula de UTP. Y esta molécula de UTP que se va a unir a la glucosa se va a hacer gracias a esta enzima que ustedes ven ahí, que es la UTP glucosa pirofosforilasa. Eso no es importante aprenderse el nombre de la enzima, sino que en este segundo paso la glucosa 1-fosfato se une a la UTP y pierde el fósforo, de tal manera que se forma una UDP glucosa. Y la UDP glucosa, chicos, la UDP glucosa es el ladrillito que va a permitir formar el glucógeno. Sí, doctor, entonces no es solamente glucosa, sino es una UDP glucosa. Sí, la UDP glucosa va a permitir o va a ser la base para formarse el glucógeno. Pero para eso me tengo que quitar el fósforo. Entonces me hacen estas reacciones primero previas que yo les había comentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprovechando este ladrillito que es la UDP glucosa, yo voy a utilizar una enzima, que esta enzima es muy importante, la glucógenosinasa. ¿Qué hace la glucógenosinasa? La glucógenosinasa agarra cada ladrillito de UDP y lo une a las otras moléculas de glucosa que hay. Entonces le dice, oh, te vas aquí, pero ya no te necesito, UDP. Y el UDP está aquí. Entonces, el UDP glucosa es el ladrillito que va a formar el glucógeno, pero cuando se une la cadena de glucosas, le quitan el UDP. El UDP vendríamos a decir que es como el acompañante de la glucosa que le va a poder permitir ingresar a esta cadena. Simplemente el UDP es como el acompañante que le permite
adherirse, pero luego el ADP se va a ir. Luego el ADP se va a ir. Solamente como un facilitador para que se cree esto. Y de esa manera se va a formar la cadena de la glucosa. Pero existe también otra enzima que es la enzima ramificante. La enzima ramificante lo que permite hacer, como su nombre lo dice, es crear las ramas. Entonces empiezan a crear las ramas del glucógeno. Estas ramas, este tipo de enlace, como les había dicho, es un enlace 1,6-alfa-glucosilo. Entonces, la creación de estas ramas se hace por la enzima ramificante. Luego, la unión de manera lineal en cada una de las ramas de la cadena principal del glucógeno se hace gracias a esta glucógeno sintasa. Ahora, ¿qué es importante en este metabolismo, en esta síntesis del glucógeno? Cualquier alteración en la formación de este glucógeno puede generar alteraciones también en el metabolismo. Por ejemplo, yo tengo que cuando hay ausencia, cuando hay un déficit en esta enzima ramificante, entonces el glucógeno no va a poder adoptar su forma. Y entonces el glucógeno se empieza a acumular. Hay acúmulo de glucógeno. Y esto es una alteración, una alteración que es genética. O sea, en estos pacientitos se altera la enzima ramificante y entonces el glucógeno se empieza a acumular. Y el acúmulo de glucógeno genera alteraciones hepático, abdominal, permite que no se pueda utilizar ese glucógeno, esa glucosa que se está acumulando en el glucógeno, y entonces se genera una alteración en el metabolismo del glucógeno. Esas alteraciones del metabolismo del glucógeno se conocen como glucogenosis, porque se acumula el glucógeno. En este caso, una glucogenosis de tipo 4, por la falta de esta enzima ramificante. Lo contrario vendría a ser la glucogenólisis. ¿Qué cosa es la glucogenólisis? La glucogenólisis es la ruptura del glucógeno. La ruptura del glucógeno. ¿Cómo se da o cuándo se da la ruptura del glucógeno? La ruptura del glucógeno generalmente se da al inicio del ayuno. O sea, la primera molécula que yo voy a utilizar para poder obtener glucosa es el glucógeno. Lo primero que ustedes van a hacer cuando ingresan a un ayuno es romper el glucógeno. ¿Por qué? Porque esto se moviliza más rápido que los aminoácidos, que los triglicéridos que hacen la gluconeogénesis. La ruptura del glucógeno es más rápida que la gluconeogénesis que hemos visto anteriormente. Entonces, por eso es que la ruptura del glucógeno es el mecanismo inicial que se va a utilizar en el ayuno para poder obtener glucosa. ¿Cómo se produce esta degradación del glucógeno? Entonces, vamos a tener la acción primero de esta enzima, que es la glucógeno fosforilasa. ¿Qué cosa hace la glucógeno fosforilasa? La glucógeno fosforilasa lo que hace es añadir fósforo. Por eso se produce un proceso de fosforólisis. Se añade un fósforo a la glucosa, y al añadirle fósforo a la glucosa del glucógeno, se rompe. Ven ustedes, se libera la glucosa y se forma glucosa 1-fosfato. Entonces, cada ramita, cada glucosa que estaba formando parte del glucógeno, lo que hace la glucógeno fosforilasa es, ¡pum!, le pone el fósforo, se rompe. ¿Y qué se forma? Glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato, ¿qué es lo que pasa con esta glucosa 1-fosfato? La glucosa 1-fosfato, por acción de una fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato puede ingresar ¿a dónde? A la glicólisis.
porque acuérdense que yo rompo el glucógeno en situación de ayuno, donde no estoy consumiendo carbohidrato, yo necesito energía. Entonces esta glucosa 6-fosfato que se ha liberado va a ingresar a la glucólisis para poder obtener energía a partir de esa glucosa. Ya, doctor, eso está interesante, pero ¿qué pasa cuando llego aquí? Cuando llego a la rama. ¿Cómo rompo esa rama? Ah, existe una enzima, que es esta enzima, que es una enzima desramificante. Y esta enzima desramificante, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer esta enzima desramificante es cuando ustedes tienen o han llegado a un punto en donde han liberado de una ramita la, la mayor parte de las glucosas y queda así, tal cual ustedes ven aquí, cuatro glucosas unidas en la rama. Lo primero que hace la enzima ramificante es transfiere las últimas 3 glucosas a la cadena lineal, a la cadena madre. Vean ustedes, estas 3 últimas glucosas las transfiere a la cadena lineal, a la cadena base. Y deja solita a la glucosa que está más pegada a la rama. Y ejerce su segunda acción, que es la acción verdaderamente desramificante. O sea, esta enzima tiene 2 acciones. Acción transferasa, transfiere estas 3 glucosas a la cadena principal, y cuando ya dejó solita a la glucosa que está en la ramita, que forma la rama, hace su acción desramificante, liberando esta glucosa. De tal manera que al final se queda con una cadena lineal que es mucho más fácil de romper a través de esta glucógeno fosforilasa. Entonces, de esa manera se puede romper el glucógeno. Ahora, en este caso, en el caso de la glucosa 6-fosfato, que va a ser el principal, o lo que yo voy a obtener por la ruptura del glucógeno, vamos a llevar, la glucosa 6-fosfato va a entrar a la glucólisis, sobre todo en aquellos tejidos que necesiten para poder obtener energía, como por ejemplo el músculo. Y en el caso del hígado, les va a liberar la glucosa. ¿Para qué? El caso del hígado va a liberar la glucosa para poder llevarlo hacia los tejidos periféricos. Para poder llevarlo hacia los tejidos periféricos. Porque yo les había dicho que el glucógeno se encuentra en el músculo y en el hígado. Entonces, en el caso del músculo, utiliza la glucosa para la glucólisis, y en el caso del hígado, la glucosa sale para los tejidos periféricos. Aquí también se pueden producir alteraciones, por ejemplo, alteraciones genéticas en estas enzimas, por ejemplo, pueden generar también que haya un acúmulo de glucógeno y se produce alteraciones, sobre todo a nivel hepático, muscular. Y no solamente eso, sino que en condiciones de ayuno, por ejemplo, cuando hay deficiencia de estas enzimas, entonces lo que se produce es alteración, no se puede aprovechar la glucosa del glucógeno, no se puede romper el glucógeno de la glucosa, y entonces el paciente hace una hipoglicemia en ayuno. O sea, ¿qué cosa pasa? Como no puede romper el glucógeno en situación de ayuno, no tenemos glucosa, entonces la glucosa baja en sangre. A pesar que en otras personas no pasa eso, en estas personas, en estos niños, porque es una enfermedad genética, en las cuales hay deficiencia de estas enzimas, de alguna de estas enzimas, entonces lo que sucede es que no se puede liberar la glucosa del glucógeno y se produce hipoglicemia. Bajan los niveles de glucosa, pero solo en condición de ayuno, solamente en condiciones de ayuno. ¿Cómo se da la regulación del metabolismo del glucógeno? Básicamente las enzimas que se van a regular son estas 3. La glucógeno sintasa, la glucógeno fosforilasa y la fosforilasa. En el caso de la glucógeno sintasa, que es la enzima que permite
formar el glucógeno, la síntesis del glucógeno. Esta es la enzima limitante. Es la enzima limitante en la síntesis del glucógeno. ¿Cómo se regula esta enzima? Esta enzima va a tener una regulación alostérica. ¿Cuál va a ser la regulación alostérica? Va a tener una regulación alostérica positiva principalmente. Y esta regulación alostérica positiva va a ser ¿con qué? Con la glucosa 6-fosfato. Claro, porque cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, entonces dicen, oye, hay demasiada glucosa 6-fosfato. Uy, hay que aprovechar, hay que guardar pan para mayo. Entonces, mucha glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato activa la glucógeno sintasa para que se guarde, no se desperdicie la glucosa. La glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa es aquella enzima que libera a la glucosa 1-fosfato, ¿no es cierto? Libera a la glucosa 1-fosfato en el proceso de la degradación del glucógeno. Degradación del glucógeno. La glucogenólisis. Esta enzima es de la glucogenólisis. Entonces, ¿cómo se regula esta enzima? También tiene una regulación alostérica. Tiene una regulación alostérica que en este caso va a ser negativa. ¿A través de quién? A través de la glucosa 6-fosfato y a través del ATP. Y va a tener una regulación positiva a través del AMP. ¿Cómo así? Si hay mucha glucosa 6-fosfato y hay mucho ATP, entonces eso quiere decir que hay abundante energía. Entonces le dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué me vas a romper más el glucógeno? ¿Para qué vas a degradar el glucógeno? ¿Para qué vas a liberar la glucosa del glucógeno si hay energía? Si hay glucosa 6-fosfato. No tiene sentido. El AMP hay poca energía. Entonces rompe el glucógeno para poder obtener energía. Entonces, de esa manera se produce la regulación de la glucógeno. Y la fosforilasa quinasa, esta enzima, ¿qué pinta? Porque no la habíamos mencionado. Esta enzima, lo que hace, o la función de esta enzima, es fosforila, tiene la acción de fosforilación, fosforila a las enzimas previas. O sea, les añade fósforo a la glucógeno sintasa y a la glucógeno fosforilasa. ¿Y eso por qué es importante, doctor? Porque la glucógeno sintasa, esta enzima de acá, está activa cuando no tiene fósforo y está inactiva cuando tiene fósforo. Y la glucógeno fosforilasa, doctor, la glucógeno fosforilasa al revés, está activa cuando tiene fósforo y está inactiva cuando no tiene fósforo. Entonces, esta fosforilasa quinasa es como un switch que le dice, pongo fósforo. Entonces, en el caso de la glucógeno sintasa, le pongo fósforo, la inactiva. Le te pongo fósforo a la glucógeno fosforilasa, la activa. Es como un switch. Te pongo el fósforo, a ti te activo, a la otra la inactivo. Vean cómo funciona esta enzima. ¿Y por qué es importante esta enzima? Porque esta enzima tiene una regulación hormonal. ¿También entran a tallar las hormonas? Sí, pero lo hacen de manera indirecta. ¿Y cómo regulan las hormonas aquí? ¿Cuáles son las hormonas que van a activar a esta enzima, la fosforilasa quinasa, que van a
a estimular, activar a esta enzima son dos. Son el glucagón y la otra es la adrenalina. Glucagón y adrenalina. ¿Y quién inactiva o inhibe a esta enzima? Es la insulina. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en este caso? Si el glucagón y la adrenalina activan a esta enzima, o sea, activan a la fosforilasa, entonces el glucagón y la adrenalina lo que van a hacer al activar esta enzima es permitir que se fosforilen las enzimas. Entonces, si yo fosforilo, le pongo fósforo a la glucógeno fosforilasa, la activo. Y si yo le pongo fósforo a la glucógeno sinasa, la inactivo. Entonces, el glucagón y la adrenalina lo que hacen es estimular la ruptura del glucógeno e inhibir la formación de glucógeno. Mientras que la insulina hace lo contrario. La insulina estimula la formación del glucógeno e inhibe la ruptura del glucógeno. Entonces, estas hormonas, de manera indirecta, lo que hacen es estimular la ruptura de glucógeno e inhibir, cuidado doctora, inhibir la síntesis del glucógeno. En cambio, la insulina al revés. La insulina inhibe la ruptura del glucógeno y estimula la síntesis de glucógeno. Y esto es entendible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una situación de ayuno, se activa esta hormona, el glucagón, y estimula que se rompa el glucógeno, porque activa la glucógeno fosforilasa. Y la adrenalina, ¿por qué tiene que ver la adrenalina? Cuando ustedes tienen una situación de estrés, por ejemplo, cuando empieza ahorita un terremoto, ¿qué necesitamos para pasar este estrés? Damos energía, ¿no? Todos nosotros ahorita nos paramos. El músculo tiene que estar activo, el sistema nervioso tiene que estar activo para salir y buscar protegernos del terremoto. Entonces, esos tejidos trabajan con combustible. ¿Cuál es mi combustible? La glucosa. Entonces, la adrenalina, que es la hormona que se libera ante una situación de estrés, la adrenalina dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito glucosa. ¡Pum! Te me activas a la glucógeno fosforilasa, porque yo quiero que se degrade el glucógeno para que llegue al cerebro, llegue al músculo, para poder yo correr del peligro, ponerme a salvo del terremoto que sucede. Esa es la explicación de por qué estas enzimas, estas hormonas, perdón, activan la degradación del glucógeno. La insulina no, la insulina lo que hace también es guarda pan para mañana, ¿no? Guarda tu glucosita, guárdala como glucógeno porque en algún momento la vamos a necesitar.